Queridos amigos, muy buenos días. Muchas gracias por la atención a esta hora de la mañana. Bienvenidos a esta sección de música en esta revista Buenos Días. Hoy quiero hablarles de una producción discográfica que pues llega en el año 2009 y llegó para conmemorar los 45 años de Legren, disquera fundada, como todos conocen, en el año 1964, pionera, por supuesto, en nuestro país. Es la más longeva, es la que atesora la mayor cantidad de archivos de música en Cuba, heredados de una buena parte, por supuesto, de lo que se grabó hasta ese momento y lo que vendría después, hasta más o menos 90, 91, en que comparte Gren entonces el escenario discográfico con otras discográficas, en este caso la creación de Beat Music, después la creación de Colibrí y otras disqueras cubanas que en algunos casos pues se han mantenido en la preferencia también del gusto de la población, en este caso como Producciones Abdala, que también ha sido un importante o ha hecho un importante aporte a la discografía nacional. Pero bueno, sin duda Gren es la más longeva, es la más grande, es la que atesora, como dije, mayor cantidad de producciones y sobre todo archivos. Y cuando se habla de archivos no podemos pensar peyorativamente música vieja o música obsoleta o música que ya no se escucha. Al contrario, el archivo, si vamos a ser etimológicamente críticos, el archivo es lo que se grabó hace un año, ya son músicas de archivo, porque la discografía pues va en una constante evolución, a una directriz ascendente y casi que rectilínea, ¿no? Para usar esa terminología de la ciencia. Y lo que ayer fue un éxito, mañana deja de serlo. Por tanto, ya eso se considera en la discografía música de archivo. Por tanto, catalogar o posicionar contenidos que para muchos puedan ser viejos o arcaicos no necesariamente tiene que ver con una correcta utilización de esta terminología. Pero como quiera que sea, dentro de esta colección hay trabajos inolvidables de los grandes artistas que algunos están, otros ya no están físicamente entre nosotros, otros ya no viven en Cuba, pero como quiera que sea han dejado una huella, han sido parte inseparable del gusto popular musical de nuestro país. Y Legren quiso auto-homenajearse y sobre todo llevar este producto a lugares importantes no solamente de Cuba, sino de buena parte del mundo, no solamente con un valor comercial, sino con un valor patrimonial, porque Cuba es historia. Nuestro país discográficamente y musicalmente tiene una historia extraordinaria, con grandes figuras que han no solamente, es decir, no figuras nacionales, sino figuras que también han venido a Cuba a grabar o a cantar. Recuerdo, por ejemplo, una producción que tengo gracias a Egren hace algunos años, que se remasterizó y se rediseñó una producción, un antiguo LP, pues se remasteriza en formato de disco compacto, de la visita de Josephine Baker. Me imagino que conozcan la historia, cuando vino a La Habana y grabó en nuestro país. Y así, es decir, desde figuras importantes de la música cubana hasta otras figuras importantes de la música internacional que grabaron en Cuba y que son parte del patrimonio no solamente internacional, sino también del patrimonio musical cubano. Esta colección tiene 10 discos. Es una producción bastante ambiciosa. Estamos viendo ya algunos de su diseño hecho, y aprovecho para saludar al maestro y amigo Ricardo Monnar, quien estuvo a cargo del diseño, con las fotografías también de Nacho Vázquez, otro querido colaborador de las disqueras cubanas, en este caso con Egren. Y aquí, por ejemplo, vamos a ir viendo que cada época va resumiendo, o cada disco, va resumiendo una época determinada de la discografía y de la historia. Por ejemplo, el primer disco tiene mucho que ver con un proceso también, como vemos, un proceso de la época, de lo contemporáneo de aquella época. Por ejemplo, figuras como Omar Portuondo, conjunto de Alberto Sayas, por ejemplo, Décimas de la Revolución, Celina Reutilio, por ejemplo, Carlos Puebla y sus tradicionales, alguien que no puede faltar en la música de inicio de la revolución, con todo lo que conllevó también, toda la sonoridad, toda la estética, todo también el pensamiento estético, político, económico, social de aquella época, que por supuesto involucró aquellos años de confrontación y del cual Carlos Puebla es un exponente musical referencial en la historia de la música y de la discografía cubana. Hay también otros importantes artistas incluidos, Roberto Faz, por ejemplo, está también los grandes como José Antonio Méndez
y lo que en aquel momento fue el combo de Frank Emilio Flynn. Bueno, antes se llamaban, recuerden, venía de los años 40, 50, los combos, que venía también de esa terminología del jazz o del jam session, que eran pequeños grupitos, o sea, un combo era un piano, un drums muy minimalista, un contrabajo y quizás una trompeta o quizás un sax, era más o menos un combo, algo así, o quizás un poquito más, 4, 5, 6 músicos, pero se le llamaban combos porque no era ni siquiera una agrupación formal, no era un grupo, entraban o salían los artistas y lo que quedaba era la formación nada más. Es decir, importantes aportes a la música de aquellos años. Y así, por ejemplo, ese es el disco 1. Si vamos, por ejemplo, al disco 4, vamos a ver que ya está, por ejemplo, un tema como Mi Son Entero, interpretado por los Bam Bam, nada más y nada menos que por los Bam Bam. Está Silvio, versionado con esta canción suya tan conocida que es Pequeña Serenata Diurna, pero en este caso interpretada por Lino Borges y su orquesta. Por ejemplo, está también Y Tal Vez, otro de los temas emblemáticos de Formel, en este caso no interpretado por él, sino por Omar Portuondo, la orquesta Gren, dirigida en este caso por Adolfo Pichardo. Es decir, bueno, en nosotros también, y si vamos buscando, haciendo un paréntesis por todos los discos, vamos a ir viendo que va desde cronológicamente desde un momento determinado, véase ya desde los principios o los primeros años de la Revolución y los primeros años de Egren, es decir, lo primero que se fue grabando por Egren, hasta lo más actual, hasta el 2009, por supuesto, porque es una compilación hecha hasta el 2009. Yo creo que es importante resaltar el trabajo de Elcida González, musicóloga y mujer muy vinculada a nuestro Instituto Cubano de Radio y Televisión, específicamente a los medios, a Radio Taíno específicamente, también a la televisión de alguna manera, que ha participado en paneles, en eventos, etcétera. Pero Elcida ha dedicado una parte importante de su vida a la discografía, en este caso a Egren, aunque ha producido para otras disqueras, pero bueno, ha sido en Egren donde más ha desarrollado su carrera musicológica, investigativa, discográfica, etcétera. Y la selección musical, o sea, todo lo que tiene que ver con la producción, de este vetusto estuche de 10 discos, estuvo a cargo de Elcida. También la selección musical ya propiamente, con dos importantes y conocedores de estas líderes, que son Jorge Rodríguez y Joaquín Quintero Valdés, dos grandes amigos, dos grandes colegas, que también son instituciones dentro de la compilación, dentro de la investigación, del ordenamiento, de la búsqueda, de saber dónde hay una cinta determinada, dónde hay una cinta o una canción de un estilo, pero de otro autor, que entonces no tiene que ver con un periodo determinado, pero sí tiene que ver entonces con una interpretación. Es decir, porque hay muchas formas de compilar, no solamente por año o por género, sino también por estilos, por muchas razones y con mucho tino, ¿no? que tanto Jorge como Joaquín saben. Y yo creo que es importante, amigos, revisitar y sobre todo para estudiar cómo se hacía la música de aquellos años, cómo se cantaba, cómo sonaba una orquesta determinada, cómo era para los músicos atril, ¿no? Músicos atril quiere decir los músicos que grababan constantemente, en este caso la orquesta Gren, que fue una de las más importantes de Cuba. Por ahí pasaron muchos artistas y pasaron muchos músicos siendo músicos atril. Es decir, cómo entender una época tan importante en la discografía cubana, que a pesar de ser una época que estuvo digamos capitalizada por Egren, aún así había es decir, elementos contrastantes bien importantes. O sea, Egren no solamente tenía la dicha de ser la única discográfica, pero tenía también la dicha de grabar muchos géneros, desde el bolero, desde el feeling, desde la rumba, desde el son, desde la guaracha, la trova, el rock, es decir, todos los grandes artistas cubanos que hicieron discos antes en Cuba de los años 90, que se amplía este panorama, todos grabaron con Egren y todo está recogido, o casi todo, en estas producciones. Han habido otras incursiones de homenaje hacia la propia Egren por parte del Egren. Han habido otras incursiones y bueno, quise hablarles de esta por lo que significó este 45 aniversario y esta edición especial 45 aniversario de Egren, con todos estos grandes discos, con estos temas, incluidos en estos discos especialmente para nosotros. Nos vamos a ir despidiendo, queridos amigos, y bueno, creo que ha sido un tema interesante dentro de estas joyas de la discografía cubana. En otro momento podemos abordar de una manera quizá más personalizada algunos de estos temas por lo que encierra, por la diversidad de estilos, pero bueno, quisimos hoy dar una visión, un panorama mucho más abarcador, mucho más general, para que usted recuerde también que si hemos llegado hasta aquí, como me gusta decir, en la música cubana, también ha sido gracias a todos estos que nos han antecedido y que han dejado su huella, su impronta en la música y en la discografía cubana. Muy buenos días y hasta un próximo encuentro.
Soy negro social, soy intelectual y chic. Y yo fui a Nueva York, conozco Broadway, París. Soy artista mundial y no digo más, cha-cha. Yo que un día bailé el French cancan. Todo acabó en Broadway, mi bongo. Y al volver al solar me han de llamar Monsieur Chibalababim-diri-baba. Todo acabó en Broadway, mi bongo. Y al volver al solar me han de llamar Monsieur. Yo me llamo Julián Martínez Vidal y Ruiz. Y se me hasta olvidó que un día yo fui Toti. Soy el gran gentleman en Londres, allá en París. Y hasta en Hollywood. Yes, yes. Oui, oui. Yo soy Monsieur Julián, pero yo soy Monsieur Julián Martínez Vidal y Ruiz. Buenísimo hoy, muchas gracias, maestro. Que venga Rita, que venga Rita.